Buenos días. En nombre de México Industry, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que lleva por título Transformación energética en México, implicaciones para la industria nacional de autopartes. Agradecemos su activa participación el día de hoy y estamos seguros de que la información impartida será de gran provecho para nuestra audiencia. Mi nombre es Leire Hurtado Abaunza y me complace ser su anfitriona durante esta presentación. Quiero también agradecer y darle la bienvenida a nuestro conferencista invitado, el maestro Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, la INA, y quien estará compartiendo información de alto valor con respecto a la transición energética, la cual presenta tanto desafíos como oportunidades para la industria de autopartes en México, incluyendo la necesidad de innovación y adaptación a normativas más estrictas. El maestro Francisco González cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años enfocada a promover a México y sus industrias. Además de su posición actual en la INA, es presidente del Comité Empresarial México-Panamá, vicepresidente de Promoción e Inversión de Sudamérica del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Es miembro del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, Capítulo México, y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Es además socio fundador de Bratus Consultores y en el ámbito académico ha sido catedrático de finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en el Instituto Politécnico Nacional. Ha representado a México en más de 100 asociaciones y cámaras internacionales, donde destaca el World Economic Forum y fue presidente además del Consejo Directivo de Guadalajara Ciudad Creativa Digital. El maestro Francisco González es egresado de la licenciatura de Administración de Empresas del ITAM. Obtuvo una maestría de Administración en el TEC de Monterrey y un MBA por la Universidad de Texas. Es un honor, maestro Francisco, tenerlo esta mañana con nosotros. Asimismo, Gracias. agradecemos a la empresa Radwell por hacer posible este espacio de conocimiento. A nuestra audiencia les comentamos, en caso de tener preguntas para nuestro conferencista, los invitamos a compartirlas a través de la opción de preguntas y respuestas que pueden activar haciendo clic en el icono de la parte inferior de sus pantallas. Una vez que finalice la conferencia, tendremos una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente 5 a 10 minutos. Y así que sin más preámbulos, damos entonces inicio a este webinar que lleva por título Transformación energética en México, implicaciones para la industria nacional de autopartes. Leire, muchas gracias. También quiero agradecer a Alejandra y a Daniel por la invitación y con mucho gusto empezamos. Muchas gracias. Adelante. Estoy en este momento en Hannover, en la feria de la IAA de camiones y de transportes, y creo que traigo buenas informaciones muy recientes de lo que está ocurriendo en el sector. Pero vamos a empezar primero con un poco de historia y explicar los contenidos que pretendo cubrir en esta plática. El primero es el panorama actual de la transformación energética en México. Es actualizarnos bastante, pero es traer a colación también eventos ya del pasado, pero saber dónde estamos es importante para ver qué es lo que necesitamos en el futuro. ¿Cómo ha impactado esto a la industria de autopartes? ¿Qué oportunidades y retos para la industria de autopartes encontramos? ¿Qué casos de éxito? ¿Qué mejores prácticas? Y finalmente, proyecciones del sector energético. ¿Cuál es el panorama actual de la transformación energética en México? Bien, nos vamos desde antes de 1960, cuando había participación de empresas privadas y públicas en el sector eléctrico. En el 60 se nacionaliza el sector eléctrico con exclusividad estatal en dos compañías, como lo sabemos, reforma de la ley en 92 del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir la participación privada. En principios del siglo XXI, controversias constitucionales que cuestionaban la apertura del sector a la participación privada. En 2013 se da la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, que abre varias áreas del sector a la participación privada.
y en 2014 se implementa la reforma constitucional de 2013 con la nueva ley de la industria eléctrica. ¿Qué pasa con la llegada de esta administración? Existen reformas a la ley de electricidad por parte de López Obrador. El presidente López Obrador presenta su primera iniciativa en octubre de 2021 de reforma constitucional en materia energética. Esta iniciativa planteaba devolver la electricidad y su carácter al área estratégica exclusiva del Estado. En 2022, abril, la primera iniciativa de reforma constitucional en materia energética es votada y rechazada por la Cámara de Diputados. Y en febrero de 2024, 5 de febrero, el presidente López Obrador presenta una segunda iniciativa de reforma constitucional energética. ¿Cuál ha sido el programa sectorial de energía en 2024? Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética, fortalecer a las empresas productivas del Estado, las EPEs, casi consideradas también en el Tratado de Libre Comercio, incrementar la sustentabilidad en la producción y uso de energías y fortalecer el sector energético nacional a través de EPEs, las sociales y privadas. ¿Cuáles han sido los apoyos del gobierno federal? Y hay que ser muy claros que los apoyos se refiere a Pemex y a CFE. En el primer párrafo vemos los apoyos fiscales que le ha dado a Pemex, una reducción de la tasa de derecho único de carburantes del 65% en 2019 y al 30% en 2024, generando un ahorro para Pemex de 729,000 millones de pesos. La CENER, aparte, ha otorgado apoyos patrimoniales por 1,137,000 millones de pesos, que ha ido directamente a las refinerías, y en conjunto el costo total para las finanzas públicas suma 1,867,000 millones de pesos. Para la CFE, en 2023, la CFE recibe aportaciones patrimoniales de 10,000 millones de pesos y se cancelan las subastas eléctricas, esto era cuando se pasaba a privados la producción y generación, y se modifica la adquisición de certificados de energías limpias, los famosos CELS, desacelerando la transición energética. Las propuestas en materia energética, en el documento de la nueva administración que entra el 1 de octubre, son 100 pasos para la transformación y uno de ellos es garantizar el correcto funcionamiento del sector energético durante el gobierno. El segundo es construir bases sólidas para redireccionar el sector hacia un futuro sostenible. Y entre esos 100 pasos se tienen propuestas claves, que es el fortalecimiento de Pemex y CFE, expandir la red nacional de transmisión y de la distribución de energía y mantenimiento de subsidios a tarifas residenciales. Y hacia el largo plazo, ajustes en las reglas para el sector privado, asegurando justicia y certeza y enfocando en sustituir combustibles fósiles por energías renovables. El costo de la política energética. Si vemos el apoyo a Pemex con aportaciones patrimoniales y reducción de la tasa DUC, puede costar 1,371,000 millones de pesos. Ya lo vimos en el pasado, estamos viendo lo que sería futuro. Para que la CFE mantenga su participación del 54% de la generación, que es una de las metas propuestas por la nueva administración. En generación eléctrica se prevén inversiones por 245,680 millones de pesos. Las inversiones en transmisión se prevén en 55,412, con 44 proyectos que abarcarían 3,850 kilómetros de circuito. Se prevén inversiones por 5,259 millones en distribución con 41 proyectos y los subsidios a tarifas eléctricas, cuyo objetivo es apoyar al usuario final, costarían 517,000 millones de pesos. Si sumamos todas estas iniciativas, el costo total de estas políticas durante el sexenio sería de 2,195,000 millones de pesos, equivalente al 1% del PIB anual, sin contar gastos adicionales como la operación, el mantenimiento, financiamiento y las pensiones. Les recuerdo que en esta administración se reinstaló a los funcionarios y empleados de la CFE las pensiones que eran excesivas. ¿Qué implicaciones tiene esta política pública?
costo de oportunidad de la política energética actual. En 2023, al igual que en los 4 años anteriores, el gasto en el sector energético se mantuvo como prioridad, eclipsando el gasto nacional. Un ejemplo, la CNR registró un sobreejercicio de 263%, en contraste con el sector salud, que solo gastó el 49.7% en subejercicio. Esto es, se reajustó el presupuesto y se le envió más dinero a energía, a la CNR, y se sustrajo del sector salud. ¿Qué otro rubro tiene? Es impacto en la transición energética. La política ha frenado el avance hacia la transición energética. La generación de electricidad a partir de fuentes limpias fue cayendo de 27.4 en 2021 a 21.9 en 2023. Y esta tendencia pues, nos aleja del objetivo del 35% que se había establecido este año. ¿Qué otras implicaciones de política pública tenemos? Pues desafíos para la próxima administración. Uno es retomar la transición energética con sostenibilidad fiscal, y se anticipa un ajuste fiscal de 3% del PIB para 2025 debido a una reducción en inversión en infraestructura. Las propuestas para aliviar la presión financiera es flexibilizar la inversión privada para reactivar proyectos detenidos que podrían generar cerca de 5,000 megawatts de energía limpia, muchos destinados para el sector autopartes, definitivamente. Riesgo de priorizar el gasto en energía, continuar priorizando el gasto energético sobre el gasto social puede comprometer el desarrollo económico y social a largo plazo. Por eso es la importancia de la inversión privada para no comprometer el gasto social. ¿Qué vemos en el mundo? Pues en el mundo pues vemos claramente cada vez más impulso hacia energías renovables, la descarbonización y la digitalización. Los proyectos, las proyecciones que tenemos para la parte climática, de acuerdo al Instituto de la ONU, IPCC, las emisiones continúan. El IPCC tiene sede en Bonn y una mexicana lo presidió hasta hace 2 años, Patricia. La temperatura global podría aumentar entre 2.6 y 4.8 grados centígrados para finales del siglo, elevando el nivel del mar entre 45 centímetros y 82 centímetros. ¿Qué consecuencias serían de esto? Pues sin medidas enfrentaremos sequías, incendios, escasez de agua, pérdida de ecosistema y tormentas más intensas. Les recuerdo que la palabra calentamiento global muchas veces distrae la atención. Es cambio climático lo que está ocurriendo, y esto es lo que trae estas condiciones de exceso de agua, falta de agua en algunos lados, ni se diga de fríos y calores. Y los objetivos del país, de acuerdo al Acuerdo de París, es limitar el calentamiento a 1.5. Para lograrlo, las emisiones de CO2 deben de reducirse 45% para 2030. Por eso la importancia también que en México aportemos nuestro granito de arena y vayamos bajando las emisiones a través de la generación de energías limpias. Y estas son las 3 Ds de la energía: descarbonización, digitalización y descentralización. Y los desafíos que tenemos en este momento en México: desafíos regulatorios, me darán el permiso, no me lo darán, podré tener una participación mayor o menor como iniciativa privada. La incertidumbre, precisamente lo que estamos comentando, aunado de la parte jurídica que está muy claro de moda, está muy en la boca de todos, esta incertidumbre de seguridad jurídica, dependencia de los combustibles fósiles. El fortalecimiento de Pemex no lleva más que a fortalecer en la quema de combustibles, y esto pues obviamente es una dependencia, lo estamos viendo en la generación de energía eléctrica en varias ciudades de México. Y uno de los desafíos importantes, la infraestructura, poder llevar la energía de donde se genera a donde se consume. En este segundo punto, el impacto en la industria de autopartes. Vamos a dar una aterrizada, qué es lo que está ocurriendo en la industria de autopartes. El impacto de los cambios de la demanda de energía en las fábricas. Tenemos una demanda de energía creciente. Como ustedes han visto, es uno de los sectores que más han crecido. Crecemos entre el 10 y el 15%. Este año a lo mejor un 5 o 7%, pero llevamos ya varios años creciendo a velocidades muy fuertes,
y esto hace que el consumo de energía pues también vaya creciendo. La demanda global de energía, aquí hablamos de 30% para 2040, con un 37% de electricidad proveniente de energías renovables. Esto lo da una agencia internacional de energía con sede en Dubái. Ahí se encuentra la oficina de esta agencia y es dependiente de la ONU. El aumento de la producción de vehículos eléctricos incrementa el consumo energético de las fábricas. Sí, tenemos que producir con más energía, me refiero con más energía eléctrica, se deben cumplir normas ambientales y se deben de optimizar los procesos. El consumidor, y esto lo hemos escuchado, si alguno de ustedes tiene un auto eléctrico, pues la preocupación de que la producción de ese auto no se haya llevado a cabo con energías limpias, pues es traer un armatroste que pues está a la antigua por más eléctrico que sea. La preocupación está desde la producción del vehículo, la producción de las partes y la generación de la energía que en su momento se puede cargar en el vehículo. ¿Cuáles son los cambios en la demanda de energía y su impacto en la producción y operación? Pues vemos que el crecimiento de vehículos eléctricos, como les adelantaba, en 2023 ya 1 de cada 10 vehículos vendidos fue eléctrico en el mundo, lo que impulsa la producción de componentes avanzados como baterías. La digitalización en fábricas. Cada día estamos usando sí más robots, más inteligencia artificial, mucho más electrónica alrededor de la producción de una autoparte, mucho más automatización en el sentido de lo que se llama 4.0. No tiene nada que ver con la política, es una metodología que se reconoce aquí en Hannover, pues, nació y en Davos se ha reconocido, que tiene que ver mucho con la comunicación y con el siguiente nivel de producción. Tenemos distintas revoluciones industriales, esta sería la cuarta. Y la descarbonización, las fábricas están adoptando energías renovables para reducir su huella de carbono, ya que un 35% de la energía consumida en México proyectada debe de provenir de fuentes renovables. Hay empresas, pongo un ejemplo, en el caso de BMW, se le permitió desde el corporativo en Múnich que podía aumentar la producción y de hecho crecer la planta, sí y solo sí contaban con generación, con uso de energías limpias, entre comillas, generación propia de energías limpias. Una vez que obtuvieron el permiso de la CRE, el permiso de Múnich llegó inmediatamente para duplicar la superficie. No es duplicar, es un crecimiento importante en la superficie de BMW y por consiguiente la producción aumentará de vehículos en general, pero especialmente eléctricos y sus partes, baterías. Tenemos la parte de variaciones en los costos de energía. ¿Qué impacto tiene en la rentabilidad de la industria? Pues esta fluctuación de energía tiene un impacto directo en los costos de producción de autopartes. Hoy tuve una plática con la presidenta de la VDA, que es la asociación hermana de la INA en Alemania, y nos comentaba que cada día es menos impactante en la producción de un automóvil los costos laborales. Y cada día es más importante e impactante los costos de energía. No nada más se reducen, como están aquí los tres comentarios, pueden reducir los márgenes de beneficio, acelera la adopción de tecnologías más eficientes y se modifican las cadenas de suministro. Mucho en gran parte de lo que se está produciendo en las naciones con las que competimos en la producción de automóviles se lleva a cabo ya con robots y ya con aparatos y maquinaria que tienen un consumo mucho mayor de energía. Variaciones en los costos de energía y su impacto en la rentabilidad de la industria. Aquí en este punto concreto, las energías renovables son más baratas. En algún momento, en una de las subastas que se hicieron en el 2017, salió que México tenía la generación solar más barata del mundo. ¿Por qué? Pues porque nos llega el sol. ¿Por qué? Pues en su momento en las celdas más eficientes y el lugar donde se tenían que instalar era una planicie donde no tenía demasiados costos y cambios que se tuviera que hacer al terreno. Entonces, entre 2010 que se empezó a 2020, el costo de la energía solar
fue cayendo 85% por eficiencias de celdas, por eficiencias de tamaño de parque, etcétera. Y en el caso de la eólica, teniendo sus bases, la terrestre y la marina, también bajó entre 56 y 48%. Los costos de energías renovables han bajado, inclusive también los que ya son muy estables, como las energías geotérmicas, también han bajado. Esta disminución de precios ha hecho que las energías renovables sean más competitivas y atractivas globalmente. Esto crea nuevos puestos de trabajo y podemos decir que cada dólar estadounidense invertido en renovables es capaz de crear 3 veces más de puestos de trabajo que el sector de combustibles fósiles. Este es un comparativo muy interesante porque significa que gastando en este tipo de energías tenemos un beneficio inmediato social también más fuerte. Las regulaciones ambientales y su efecto en la industria de autopartes. Hoy estábamos revisando en un grupo que tenemos a nivel mundial los impactos que se tendrían y tenemos pues que la inversión en tecnologías limpias, hay una cantidad de regulaciones en el Reglamento Europeo de CO2, contamos 14 distintas regulaciones europeas que exigen tecnologías más eficientes y limpias. Tenemos también claro que el aumento de costos, cumplir con normativas ambientales siempre implica costos adicionales en procesos, desde quien las está revisando hasta los cambios de procesos, procedimientos, piezas, productos y personas. Las normas de emisiones obligan a desarrollar componentes que reduzcan gases de efecto invernadero. La demanda de componentes ecológicos, lo que les decía de las autopartes en producción, pero noten aquí también la parte de reciclables. Hay una nueva tendencia, nueva me refiero de hace un par de años, en autopartes, ya lo había en muchas otras cosas, para que tengan la posibilidad de reciclarse. Y esto está ya por normativa en Europa y seguramente llegará a Estados Unidos y a México en breve. Restricción de materiales peligrosos, eso suena obvio para el medio ambiente y también se ha venido reduciendo ya desde hace muchos años. La economía circular fomenta el diseño de productos más duraderos, reparables y reciclables, es lo que les comentaba, que la economía circular está hasta arriba de la lista de prioridades, ligada obviamente a la parte de energía limpia, energías renovables. Como tercer punto, estaremos viendo las oportunidades y retos ya más concretamente en la industria de autopartes. ¿Qué oportunidades de innovación existen? Pues precisamente tener un nuevo esquema de desarrollo de autopartes más eficientes y sostenibles. Por ejemplo, la oportunidad que deben de tener los vehículos eléctricos, incluyendo baterías, motores y sistema de gestión térmica. Hay un creciente interés por componentes fabricados con materiales reciclados y biodegradables. En este evento en el que estoy el día de hoy transmitiendo desde Hannover, les puedo decir que hay una cantidad de expositores con propuestas muy concretas para poder estar reciclando los productos, para estar reciclando las partes y los componentes. Ya no es como se veía antes en la televisión, que llegaba un vehículo y se aplastaba y se fundía completo. Hay materiales muy valiosos, hay materiales que vale la pena reciclar, algunos en la parte de fundición, algunos en la parte de reuso, y de tener considerado que el componente debe de ser reciclable en muchos de los casos, no como antes que uno llegaba con un filtro y lo tiraba cada vez que se cambiaba el aceite, etcétera. La idea es ver de qué forma se pueden reutilizar. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y lo que es el Internet de las cosas va a permitir desarrollar autopartes inteligentes y conectadas que mejoren el rendimiento y la experiencia del conductor o del no conductor. También una tendencia que está creciendo en México aún no empieza, sí en la parte de investigación y desarrollo, pero no en la parte de regulación ni tampoco de uso en calle, de lo que es los automóviles independientes, la conducción independiente. Aquí ya es un caso, los automóviles que se mueven dentro de la feria de Hannover, los que transportan a la gente de un salón a otro, ya son de este tipo, donde uno se sube y no hay conductor,
y sabe el equipo dónde pararse y dónde seguir y tener cuidado con la gente que se atraviesa. Entonces ya es una realidad. Todo esto va a venir muy ligado con los tres puntos que se comentan de inteligencia artificial, realidad aumentada y el IoT, que es, Internet de las Cosas, Internet of Things. Los fabricantes de autopartes pueden diversificarse con servicios de valor agregado, como mantenimiento predictivo, la actualización de software y soluciones de movilidad compartida. Vamos por el segundo, la actualización de software. Es impresionante cómo hay empresas, aquí como ejemplo Tesla, que hace los cambios requeridos al vehículo dependiendo de las condiciones y también las condiciones que uno haya comprado. El software está y cualquier Tesla puede ser el Tesla de más lujo, más potencia y más desarrollo de condiciones, simple y sencillamente que el software te lo vayan autorizando. Entonces, puede unirlo, digámoslo así, el automóvil premium, de acuerdo a lo que uno pague, a lo mejor lo paga uno por mes, habrá modelos que lo permitan hacer nada más para un viaje, pero este upgrade que uno paga, pues te va a permitir tener un automóvil más veloz, más potente, más fuerte, y llegando al primer punto, que es el mantenimiento predictivo, pues avisarte, no como ahora que es a los X kilómetros, de acuerdo a lo que se haya definido en un manual. Hoy te avisa el coche, sí, pero te avisa con algo preprogramado. Pero si tú le diste un buen uso, pues podrías a lo mejor llevarlo a un mantenimiento después de 5,000 kilómetros más. A diferencia de si lo trataste muy rudo por donde vives, por el clima, por la montaña, por lo que sea, o la arena del mar, te puede identificar qué vehículo requiere un mantenimiento antes y quién requiere un mantenimiento después. Todo este tipo de cosas están listas para la innovación. La adaptación y la resiliencia son las estrategias para los cambios en este mercado energético. Todo lo comentado en la lámina anterior requiere mucha energía. Entonces, esta energía que se requiere, pues tenemos que tener claro que las empresas de autopartes se van a diversificar en su cartera de productos. Vamos a estar produciendo piezas para los de combustión interna, piezas para los híbridos, piezas para los vehículos eléctricos y distintas partes también de todo lo que venga de combustión, de conducción independiente y toda la nueva tecnología. Aquí hablamos de vehículos eléctricos y combustión interna, pero nos imaginamos el eléctrico nada más el de baterías, el de combustión interna nada más el de gasolina o diésel. Bueno, aquí ya están hablando obviamente de hidrógeno. Entonces también es un tipo de combustión interna, pero a la vez son fuel cells que también son relativamente eléctricos. Entonces viene una serie de posibilidades para adaptarse, para tener esta resiliencia y seguir desarrollando. La volatilidad del mercado, obviamente, pues trae una necesidad de toda la complejidad de las cadenas de suministro y que requerimos más agilidad y flexibilidad por parte, no nada más de la empresa de autopartes inicial, esto es el Tier 1, sino toda la cadena de producción. Requiere agilidad y flexibilidad y requerimos de conocerlos mucho más. Por supuesto que también tenemos la parte de la colaboración con fabricantes de vehículos, con proveedores de energía y empresas tecnológicas. Es importantísimo para desarrollar soluciones innovadoras. De hecho, aquí estamos con varias de las empresas que están produciendo en México y alguna nueva que empezará a producir en breve, pero de las que ya están produciendo camiones. El evento en el que estoy en este momento es de tractos, de camiones, de pasajeros y pues estamos en plena colaboración para ver qué se tiene que empezar a producir en México, qué se puede seguir produciendo en México y dónde requieren un puente más cercano, inclusive esta nueva empresa que llegará en breve a México. ¿Qué tenemos de inversiones y tecnologías emergentes? Pues las empresas deben invertir en investigación y desarrollo. Eso es clarísimo, porque si no tenemos un nivel para ver el futuro, pues nos vamos a quedar en el pasado y en estos momentos que está cambiando tan rápido el sector, pues requiere estas nuevas tecnologías. Tenemos que implementar las tecnologías limpias como energía solar y no nada más es solar y eólica. Algo muy importante es la eficiencia energética. No nada más es producir más, es consumir menos. Y esto puede ser muy claro para reducir la huella de carbono en las operaciones.
Luego es necesario estar al tanto de las nuevas regulaciones ambientales y de seguridad. Está cambiando muchísimo, están siendo mucho más estrictos. Aquí habla de regulaciones desde el punto de vista gubernamental, pero también las estamos empezando a tener de las empresas que nos compran. Están buscando que seamos realmente eficientes, contaminemos poco, porque la huella que está viendo el consumidor final no es la de un coche armado, ya sea en México, Estados Unidos, Alemania o donde sea, sino lo que están viendo es la integridad del automóvil. Esto es, no nada más quién juntó las piezas, sino de dónde se hicieron, cómo se hicieron esas piezas, dónde estuvo la investigación y desarrollo. Cada vez están buscando y tener más información, más detalle, como en su momento esta traceabilidad que se está dando, inclusive con preocupación de que ha llegado a haber, por ejemplo, eh, esclavitud o trabajo forzado en algunas áreas de China. Se pudo hacer esta traceabilidad y obviamente tuvo un impacto en las ventas de los vehículos que usaban este tipo de mano de obra muy fuerte. Entonces, es importante, como decía, el consumidor cada vez está más documentado, hay más formas de sacar la información y hay que tener claridad en las nuevas regulaciones y nuevos límites que nos están poniendo o están buscando poner los consumidores a los armadores de autos, los armadores de autos a la Tier 1 y la Tier 1 a la Tier 2 y así, etcétera, en adelante. ¿Qué vamos a ver aquí? Casos de éxito y mejores prácticas. Siempre es difícil mencionar toda la posibilidad de casos de éxito. Vamos a ir tomando a luz, pero podemos ver el caso de Nemac y em, las empresas que se han dedicado a buscar la mejora en el uso de energía. Las empresas de aluminio funden el aluminio, consumen, en general todas las fundidoras, consumen mucha energía eléctrica. Entonces, la idea, empecé por la parte de la producción, pero es una cuestión de poder tener un ahorro energético fundamental en la producción, pero como ustedes ven en el caso del lado izquierdo, dice lightweighting. No nada más es en su producción el bajar el consumo de energía, sino también es que el vehículo sea más ligero y por consiguiente, al ser más ligero, tenga que gastar menos energía. Tenemos casos internacionales de éxito, pero ya están llevados en muchas de las áreas a México. Empezamos por el caso de Bosch, en componentes que se han dedicado. Bosch es el principal productor de baterías para motocicletas y bicicletas a nivel mundial. Es el principal proveedor en Alemania y tienen centros de desarrollo en Guadalajara y en la India. Y en el caso de la generación de toda esta inteligencia necesaria para la producción de la electromovilidad, pues somos un eslabón importante en Guadalajara para Bosch. Se ha estado buscando la posibilidad de continuar analizando cuáles son las barreras que se tienen. Aquí estoy hablando de un componente en vehículo, aparte de que en sus instalaciones siempre se han preocupado por tener una calidad de energía continua y limpia, pero en la parte del producto que se está generando, pues es sumamente importante lo que están haciendo en México para desarrollos futuros, toda la parte eléctrica y electrónica que va en el vehículo, pues depende mucho de lo que se haga en sus diversas plantas en Mexicali, Ciudad Juárez, Toluca, como decía yo, el centro que tienen en Guadalajara. En el caso de Continental también es muy interesante porque pues prácticamente al Continental le copiamos el eslogan de las 3Ds, la parte de decarbonización, la parte de digitalización son de Continental, muchos lo han pensado, por supuesto, pero es una de sus metas de cómo poder llegar a tener precisamente este rubro y esta continuidad en la descarbonización. Me meto a la parte de descarbonización en Continental. Obviamente tenemos distintas áreas. Voy a buscar la de Contiteves, que está en Guanajuato. Están viendo toda la parte eléctrico-electrónica.
donde han tenido grandes avances, no nada más por el consumo en plantas, sino por los componentes que están desarrollando y están produciendo para una muy amplia gama de vehículos, para poder tener precisamente mayor control en el consumo, mayor control en el gasto, mayor control en la generación, en el caso de autos eléctricos o híbridos más bien. Entonces han estado desarrollando cosas muy interesantes en Guanajuato. En muchos otros lados tiene Continental presencia, por supuesto, de hecho hasta hacen llantas en el estado de Jalisco, pero el punto es que estamos destacando casos de éxito de cómo están funcionando. Continental y Bosch tienen stands en este evento y son de los stands más concurridos, tienen realmente tecnologías que han estado desarrollando en Alemania fundamentalmente, como decía yo, con apoyo en Guadalajara, pero también en la India en el caso de Bosch, en el caso de Continental, en otros países, pero también en México. Y es muy interesante ver cómo están brincando ya hacia las posibilidades de hidrógeno, de si bien no van a ser ellos los motores, sí los componentes para el manejo de hidrógeno, que es pues algo complicado relativamente. Complicado porque pues tiene una fase de desarrollo todavía muy amplia, aunque sea algo imposible o difícil que no se pueda llegar a alcanzar. ¿Cuáles lecciones se han aprendido en estos 4 ejemplos que vimos? Pues con un liderazgo fuerte y un compromiso genuino, la sostenibilidad es fundamental para impulsar el cambio en las empresas. Cuando el CEO está convencido, cuando los accionistas lo están, y en este caso muy claro es cuando el cliente lo está, pues con una línea clara, el liderazgo pues se implementa y produce lo que tiene que producir a través de sostenibilidad. Después, la colaboración con proveedores, clientes y gobierno es clave para desarrollar soluciones innovadoras y acceder a nuevas tecnologías. Nótese muy claramente la parte de que dice sí proveedores y sí clientes. Ahí hay una línea muy clara de lo que uno busca y lo que uno compra. Y gobiernos. Es muy importante y se ha tenido una colaboración con gobiernos locales en muchos estados donde está la huella de nuestro sector importante y ha funcionado muy bien. La inversión en tecnologías limpias y eficientes es esencial para reducir costos y mejorar la competitividad. Este rubro, me gustaría seguirlo comentando, no porque no lo repitan, no resulta uno de los más importantes, pero lo tenemos claro de que es un paso sine qua non la industria puede seguir creciendo. Después tenemos la implementación de sistemas de gestión de la energía, permite identificar oportunidades de ahorro y optimizar el consumo energético. Hay muchos sistemas que están rondando, obviamente depende mucho de la gestión de la autogeneración y de la generación de energía. Esto ya se puede ir implementando. Y la capacitación del personal en temas de eficiencia energética, como decíamos, esto es apagar las luces al salir de cuarto, en pocas palabras, es mucho más profundo que esto, por supuesto, pero la capacitación en la eficiencia energética y la sostenibilidad es fundamental para asegurar el éxito de las iniciativas. Pensar siempre e impulsar siempre la parte de la economía circular, de la reutilización de piezas, de ver lo que se puede hacer precisamente para dejar una huella de carbono menor y una huella, entre comillas, de suciedad. Cuando la pieza se tira no es de carbono, pero se va tirando basura. ¿Qué estrategias vemos para México? Pues primero, promover políticas públicas que incentiven la inversión de energías renovables y eficiencia energética en el sector automotriz. Aquí hay un trabajo muy bueno que hizo la empresa Foster para la mía. Recomiendo revisarlo en su página web, donde se busca que distintas políticas públicas ayuden a vender automóviles eléctricos y obviamente a que tengamos columnas de carga de electricidad por todos lados, electrolinerías por todos lados y una clara idea de que pues sí podemos trasladarnos a distintas partes del país con algo semejante a la energía eléctrica en nuestros vehículos, que podemos cargarlo de forma ágil, que son cargadores potentes y más que nada que vienen de energía limpia. Luego tenemos que fomentar el desarrollo de proveedores locales. La producción de vehículos eléctricos da oportunidades increíbles. Estamos cambiando tecnología
y eso significa que proveedores locales pueden entrar en la cadena de producción de una forma mucho más sencilla. Cuando hay un cambio, es cuando se abren las puertas para todos. Tenemos que establecer centros de investigación y desarrollo, se tenían algunos, tenemos que seguir avanzando, hay varios privados, necesitamos varios que estén más con la academia y mucho más que sean patrocinados por gobierno. En la academia tenemos casos extraordinarios como la UPAEP, como el TEC, como la UNAM, como el Politécnico, pero necesitamos todavía mucho más en desarrollo. Y necesitamos ofrecer programas de financiamiento a las empresas para que puedan invertir en proyectos de eficiencia energética y energías renovables. Aquí como anuncio, no sé quién sea el público que esté del otro lado escuchando en este momento o en su momento si va a ser por alguna de las bases o de redes sociales. Creo que es muy importante decirles que para los productores tenemos nosotros una cartera de financiamientos muy interesantes una vez que cuentan con los permisos. Esperemos que en la nueva administración los permisos fluyan y por consiguiente los financiamientos sean suficientemente atractivos para ustedes. Finalmente, tenemos las proyecciones del sector energético. ¿Qué tendencias vemos? Una electrificación masiva. Ha habido metas que no se han podido cumplir. Yo creo que han sido demasiado ambiciosas, pero a lo mejor no va a ser 2030 o 35 como se comentaba en Europa. A lo mejor no va a ser en 2050, que llegamos a comentar en algunos momentos en México, pero para allá vamos. La electrificación es un hecho que tenemos que empezar a ver cómo generamos energías limpias para que la electrificación masiva se lleve a cabo. Luego, un tema que poco hablamos en México, mucho se habla en distintos países, es el hidrógeno verde. Los colores no corresponden realmente a la molécula, es incolora, pero el hidrógeno verde significa que fue generado sin contaminación, hay hidrógeno gris, hay hidrógeno azul. Eso significa este apellido de color, le da a uno la idea de dónde se produjo. El hidrógeno gris, por ejemplo, viene de los hidrocarburos. En el caso del hidrógeno verde, viene de la separación del H2O, del agua, principalmente agua de mar, donde se produce cerca de las playas o en las playas. En este momento hay uno que se está construyendo en Campeche y la idea es poder producir este hidrógeno verde. Hoy en día ya hay coches que funcionan con hidrógeno. No todo es verde, el que que consumen, pero la idea es que llegue a ser todo hidrógeno verde. Pero ya hay un coche, puede ser hasta la publicidad, donde se vende en México, es un Mirai de Toyota, funciona extraordinariamente bien, no produce nada de contaminación, lo que saca el motor es agua. Cuando quema el hidrógeno con el oxígeno, pues vuelve a dar H2O. Pues realmente es una tecnología fascinante. Se pudiera llegar a cargar el automóvil con agua y de ahí separar la molécula. Hay muchos avances tecnológicos que todavía no están listos o no están estables, pero hay muchas ideas para que el hidrógeno verde sea un combustible del futuro. Luego tenemos un crecimiento de energías renovables. Esta tendencia pues es muy interesante, ha tenido picos al alza, luego estabilidad. Depende y hay mucho tipo de energía renovable. Vamos a tocar ahorita nada más dos, la solar y la eólica. En el caso de la solar, pues está aumentando mucho la forma de poder poner techos solares, techos de celdas solares en casas, pero también en el autotransporte. En este mismo evento en el que estoy, por lo menos conté 5 empresas que están poniendo celdas solares en los camiones y esto significa que generan la suficiente energía en algunos casos para el aire acondicionado y algo más para el motor, o en otros casos nada más exclusivamente para el motor. Lo que sea, vale la pena de revisar. Finalmente, la digitalización del sector energético. En este sentido, va a ayudar mucho el tener sistematizada y con inteligencia artificial, tener claro dónde se produce la energía, tener claro cómo se puede transmitir esa energía, tener muy claro también cuando hablo de energía y digitalización, hasta el huachicol se reduce o se elimina, porque todo esto son controles que se pueden tener en distintos puntos y momentos
desde un oleoducto hasta una red eléctrica en el noreste, en el nodo que corresponda, para poder tener realmente monitoreadas temperaturas de los equipos y una serie de cosas para evitar tragedias, cortes o problemas con la energía. Y finalmente, ¿cuál es el impacto en la industria de autopartes? La mayor demanda de componentes para vehículos eléctricos está siendo positiva. Estamos requiriendo una producción mayor, estamos requiriendo de más capital, de más gente, porque está aumentando los componentes de vehículos eléctricos. Y especialmente debo decirlo de los híbridos, porque los híbridos siguen vendiéndose con parte de combustión interna y parte eléctrica. Entonces, tenemos más mercado. Se está reconfigurando la cadena de suministro. Aquí es donde les digo que cuando hay cambios, hay la oportunidad de entrar como proveedor. Tenemos empresas de otros sectores que están viendo oportunidades y están empezando a platicar precisamente con empresas muy tradicionales, Tier 1 o inclusive con las OEMs, las manufactureras de automóviles. Tenemos una reducción en la demanda de componentes para motores de combustión interna y la reducción tiene que ver con el tamaño, sí, y obviamente también con la compra de nuevos, en el sentido de que los vehículos que son nada más eléctricos, pues ya no necesitan de combustión interna, pero lo que el caso de los híbridos, pues da un rubro mucho mayor. Luego tenemos la adopción de energías renovables en la producción. Esto es una obligación, se diría en inglés un must. Esto es algo que no se puede discutir y que nos va a dejar fuera de la competitividad y de la reglamentación mundial. Otra vez es fundamental. Digitalización y eficiencia operativa. Aquí quiero poner otra vez la referencia que hice del 4.0. El 4.0 es esta forma de trabajar en la industria, es una revolución que permite hacer las cosas mucho más eficientes. Al estar digitalizado no hay error humano. Aunque vaya de ser humano a ser humano, la instrucción viene hecha por computadora, viene hecha por aunque sea el ser humano, y la generación de toda la información en la cadena de producción es mucho más eficiente. Luego, un tema que no toqué en el resto, que me dirán qué tiene que ver nuevos materiales y tecnologías. Tecnologías sí hablamos de ellas, pero en el caso de nuevos materiales quiero hacer hincapié. Los nuevos materiales son posibilidades de nuevos plásticos o de nuevas fusiones de materiales, como puede ser un plástico que en la producción queda pegado, entre comillas, a una placa de titanio, pegado, entre comillas, a un material un poco más o un material orgánico, como una tela, una piel. Entonces, todo esto trae posibilidades muy interesantes. Es un área donde nos hemos metido poco como país. Yo recomendaría meternos mucho como país, nuevos materiales. Hay que recordar que en un futuro, pues sí, todos estamos enfocados al motor y a la transmisión, ya sea eléctrica y cómo va a funcionar, pero cuando vayamos avanzando en el tiempo, en los siguientes 10, 15 años, el habitáculo, la cabina de donde va el piloto que ya no va a manejar, va a ser un desarrollo de cabina como una sala. Si ustedes ven en BMW lo que se llama la nueva serie, la nueva generación, son salas mucho más evolucionadas, espacios donde uno puede ir sentado y pues estos nuevos materiales son fundamentales porque deben ser muy ligeros, no son, digámoslo así, de resortes que rechinan, sino de materiales mucho más interesantes en relleno de asientos, pero también en la cobertura de los asientos. Tenemos mayor complejidad en los sistemas, definitivamente, y esto implica de que si en un momento se requieren 1.700.000 líneas para tener Chrome, se requieren cerca de 17 millones para tener a un Dreamliner 787, pero se requieren cerca de 150 millones de líneas para tener un vehículo de conducción autónoma. Entonces, la complejidad de los sistemas va creciendo, va a ser fundamental, va a ser algo fascinante. Y después la necesidad de adaptarse a nuevas normas y regulaciones.
va a ser claro, lo que les decía, vienen muchas normas, ya las hay, pero regulaciones como la de economía circular que no necesariamente tenemos a todo momento en la mente, pero también la parte de energías renovables, pero también la parte de los conceptos de exportaciones e importaciones y desarrollos de software. O sea, hay muchas normas que estarán llegando y finalmente los incentivos para la innovación. Sí creo que los incentivos para innovación, no nada más es la parte de tener un CONACYT que invente, la innovación se da en las líneas de producción, se requiere a veces dinero para una empresa que tiene problemas financieros, pues es innovando en su línea de producción, no todo viene siendo préstame para que te pague, puede ser préstame para que produzca bien. Entonces, no hay mejor dinero invertido en ese sentido que meterse a financiar la producción y para eso definitivamente se requieren incentivos para la innovación. Tenemos que, como recomendaciones, otra vez, si tomo el punto final, invertir en investigación, establecer alianzas estratégicas. Aquí no hay que haya una ciencia mexicana, como se comentó en algún momento. La alianza estratégica es para ver cómo podemos avanzar en tecnología con el mundo y tener posibles desarrollos más ágiles, más estratégicos y más eficientes. No gastar desde cero si alguien ya ha gastado en ello. Fortalecer las cadenas de suministro, lo que les decía, capacitar al personal, este es otro rubro fundamental, muy importante para tenerlo en mente, promover la sostenibilidad y diversificar la cartera de productos. Y con esto concluimos. Muchas gracias, Leire, y aquí estamos a la orden para preguntas. Muchísimas gracias, maestro, por esta presentación tan enriquecedora y por la claridad con la que expuso los conceptos clave. Estoy segura de que los asistentes se llevan información actual muy valiosa. Daremos inicio, si están de acuerdo, con la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos mucho su participación e iniciamos con la primera. Dice, gracias por la ponencia tan interesante. ¿Cuál es la ruta crítica que visualiza para el cumplimiento de las metas planteadas por la INA y sus asociados? ¿Cómo plantean abordarlo? Con mucho gusto. En este sentido, tenemos rutas críticas claras. Hablemos de una de ellas, que es el concepto de la electrificación en la parte de energías limpias. En este caso, tenemos como ejemplo uno muy claro con la ANPACT. Estamos en un comité de cero emisiones, donde nos hemos dado a la tarea entre los productores de perdón, de tractocamiones, pasajeros y camiones, junto con nosotros, de desarrollar precisamente esta ruta crítica. Tenemos una serie de sesiones, hay una metodología de ruta crítica donde vemos a dónde queremos llegar, porque si no, pues la ruta no tiene ningún caso, podemos caminar muy rápido y no llegar a nada. Ya se planteó en la primera sesión hacia dónde se quería llegar, estamos de todos modos siempre abiertos para replantear esta situación, pero ya estamos trabajando claramente en cuáles son los pasos siguientes que tenemos que llevar y los tiempos estimados y los presupuestos estimados. Obviamente hay algunos que no son comentables porque son privados de las empresas, pero sabemos que tienen que dar un paso. Por ejemplo, cumplimentar la 4.0 con un nivel apropiado de autodiagnóstico. Tenemos un esquema de autodiagnóstico que nos proporcionó con Camin y la empresa Siemens, donde cada uno se puede autodiagnosticar. Entonces, en este sentido, esa es una de las rutas críticas. Tenemos otra ruta crítica que tenemos que considerar para la parte pública, de política pública, en la parte de generación de energías limpias. ¿Cómo vamos a permitir que podamos desarrollar? En este caso, la ruta crítica la tenemos desarrollada, pero estamos esperando para presentarla a la nueva secretaria de Energía. En el caso, por ejemplo, de ruta crítica que se requiere para la parte de electrificación de las calles, lo estamos trabajando, ustedes tener los postes y demás, lo empezamos a trabajar con la Universidad de California hace ya cerca de 2 años y medio, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la MIA y con la AMPACT. Entonces, en este sentido, tenemos un primer borrador, digo borrador, aunque fue un gran trabajo, pero tenemos que implementarlo. Entonces estaremos trabajando con la nueva Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
pero siempre con la Secretaría de Economía como nuestro eje sectorial. Entonces, tenemos ya bastantes claridad de las rutas críticas en este ambiente. Muchas gracias. Una pregunta más. Ujú. ¿Existen acuerdos a mediano y largo plazo con el gobierno estatal y federal para alcanzar las metas planteadas, aún con el cambio de administración? Sí, Adelante. definitivamente tenemos claridad en distintos. Primero, empiezo por la parte de gobiernos estatales. Hemos tenido grandes avances y grandes trabajos con los gobiernos estatales. Obviamente, la parte de energía, contamos con un puente importante con, con la CFE y en su momento con la Secretaría de Energía. Yo espero que continúe el desarrollo. Básicamente, la nueva directora general de la CFE viene de la perdón, de la Comisión Federal de Energía, nos va a permitir el desarrollo. Obviamente pensamos que se ratifican, pero hasta que no estén ratificados, que será a partir del 1 de octubre, estaremos claros. Trabajamos con los actuales y con los futuros para la transición, entonces sin tener la garantía en este momento, pero la parte federal, que es quien ve la parte energética, nos va a permitir definitivamente alcanzar las metas planteadas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nuestro tiempo por el día de hoy ha terminado, así que nuevamente agradezco al maestro Francisco González por haber aceptado nuestra invitación y esperemos poder contar con su valioso apoyo en una futura oportunidad. Asimismo, queremos darles las gracias a quienes participaron de esta presentación en línea. De igual forma, agradecemos el apoyo de Radwell por hacer posible este espacio de conocimiento. Maestro Francisco, antes de irnos, no sé si quiera tomarse un momento para despedirse de nuestra audiencia. Adelante. Muchas gracias. Aprovecho para invitarlos precisamente al CIAM. Cuando hablan de nuevas tecnologías, cuando se habla de nuevos desarrollos en México. Tenemos un evento cumbre que son el 7 y 8 de octubre. Es un congreso que acude gente de todos lados del mundo. Vamos a tener gente, representantes desde India, Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, viendo qué viene precisamente de nuevas tecnologías, un foro de discusión con ponencias claras y donde podemos tener estos 2 días la información sobre lo que nos atañe en energía, lo que nos viene en la parte de movilidad independiente, de conducción independiente. Realmente se pone muy interesante y lo interesante no es que uno lo dice, sino qué dicen los demás. Entonces, un lugar para llegar a escuchar. Así es, pues muchísimas gracias, maestro, de parte de México Industry. Les deseamos a usted y a toda la audiencia un excelente día. Muchas gracias, Leire, y un saludo a todos. Que estén muy Igualmente, bien. hasta luego. Muchas gracias, Leire. Al ¿En contrario, dónde se Michelle. puede ver la grabación? En un momento estaremos publicando ¿En redes la sociales? grabación en México Industry, en la misma sección en donde están los webinars, para todas las personas que quieran tener la presentación o volver a escuchar la ponencia o compartirla. Estará disponible en México Industry, en la sección de webinars, en un momento en cuanto se termine de subir el video. Así que ahí la podrán consultar. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.